Muy buenos días, muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a otro programa de Voces en Conexión, aquí en radiodiversidad.com, y también saludamos a los oyentes de Radio Castilla-La Mancha Activa, que todos los miércoles pues escuchan estos programas de Radiodiversidad. Soy José Manuel Dolader y hoy vamos a hablar de algo muy interesante que creo que toda España conoce, que es la teleasistencia. Los que sois españoles, los tres, luego os voy a presentar. No sé si tenéis trato con otras personas de otros países, pero le llama la atención cuando llegan a España, sobre todo de Portugal, de algunos países de Sudamérica, sobre todo de Estados Unidos, la calidad que tiene España en el tratamiento a las personas mayores, en los cuidados a las personas mayores. Vienen de Portugal y les extraña cómo hay tantos centros de día, cómo hay tantas residencias. Allá en las residencias solo va la gente con poder adquisitivo. Y cuando se habla de teleasistencia dicen, ¿y eso qué es? Si vamos a Estados Unidos, lo que le llama la atención es cómo por las calles tenemos tanta gente mayor. Claro, ahí si no tienes dinero no vas a un centro de día, si no tienes dinero no vas a una residencia. Entonces los americanos les llama la atención cuando llegan a España cuánta gente mayor hay paseando por las calles. Es algo que resulta curioso y que es bueno que lo sepamos en España. Y otra de la suerte que tenemos, creo que en toda España, aunque esto hoy vamos a hablar de Madrid, es el servicio de teleasistencia. Algo que en muchos países tampoco existe y desde luego no al nivel que tiene España. Y hoy estoy pues con unos chicos y con unas chicas de CLECE. ¿Qué tal? Algo entendéis de teleasistencia, ¿no? Bueno, sí. Porque vamos a hablar de teleasistencia, o sea que me imagino que algo entenderéis. Primero casi voy a saludar, porque me he apuntado aquí unas chuletas, primero voy a saludar a Carolina, para que sepas de lo que voy a hablar. Un placer, Carolina Gómez, cirujano, vaya apellido que tienes. Sí, sí. Sanitario, total. Sanitario. Luego tengo aquí a Noelia Rubio, muy buenas, Noelia. Buenos días. Y luego tengo ahí al fondo al chico, ese es fácil, Sergio, me refiero que Sergio, no tengo ningún problema para presentarte. Buenos días. Bueno, pues decía que la teleasistencia es un servicio que tenemos en España, sobre todo en la Comunidad de Madrid, donde yo no sé las cifras, pero más de 58.000 personas he leído en alguna ocasión que en Madrid tienen este servicio maravilloso en la teleasistencia. La teleasistencia es un servicio que proporciona atención y apoyo personal y social continuo a personas en situación de fragilidad, bien por las limitaciones en la autonomía personal o bien por tener un cierto grado de dependencia, que les impide llevar a cabo las situaciones normales. ¿Quién lo utiliza? Lo sabéis mejor que yo, pero para los oyentes, o tanto de la radio como los que nos vean a través de nuestro YouTube, pues es una persona con discapacidad física. Normalmente le suelen conceder un servicio de teleasistencia o lo contrata a él, pues porque puede tener problemas en casa, caerse de la silla, tener distintos problemas que luego lo vamos a ver a lo largo del programa. Las personas mayores que viven solas o incluso que viven con familia, pues también este servicio de teleasistencia les sirve para convivir y sobre todo para tranquilidad, que creo que es lo que vamos a ver a lo largo del programa. Creo que vosotras sois, si no me equivoco, sois de la parte de la Comunidad de Madrid, la parte noroeste. Suroeste. Yo que he copiado mal. Yo digo, a mí me han dado datos, digo, yo voy a copiar suroeste, pero Madrid. Sí, Madrid. Entonces, Alcorcón, Boadilla del Monte, bueno, sé un montón. El Álamo, Galapagar, la gente de dinero le suena a Majadahonda, Pozuelo, Las Rozas. O sea, estáis en la parte bien. Os ha tocado la parte bien de Madrid. Bueno, fenomenal. Carolina, empezado por ti, pues vale. Te voy a contar yo, si me cuento mal el currículum que me he apuntado, me lo dices, y me dices, oye, que no soy esa, que soy otra. Yo tengo aquí que Carolina es la jefa de servicio de teleasistencia de CLECE en Madrid, es licenciada en psicología y además tienes formación como especialista en gerontología social y habilitación como directora de centros de servicios sociales por la Comunidad de Madrid. Sí. O sea que estás preparada para lo que vamos a hablar hoy. Sí, hombre. Eres la encargada de planificar, dirigir y desarrollar y evaluar el cumplimiento de los objetivos que se establece para el servicio. Eres la responsable de asignar recursos, tanto técnicos como económicos y humanos. Te encargas de la coordinación con las administraciones y eres responsable de implantación y servicio de calidad de este proyecto. Y realizas el seguimiento y control del presupuesto, o sea, para que no se gaste más de lo que se tiene que gastar. Cosas de costes, compras... Sí, previsiones, compras... ¿Qué vives en CLECE? Prácticamente. Si tenemos que ver el currículum que tengo aquí, que me he apuntado. Voy a ir con el chico.
Oye, porque si no todo chicas, que se ve aquí. Sergio de la Iglesia Morante, ¿eres cantante? No, ni conocido, vamos. Vale. Eres responsable del centro de atención, eres graduado en psicología y tienes formación complementaria en dirección de centros de servicios sociales por la Comunidad de Madrid, además de un máster en prevención de riesgos laborales, y trabajas en CLECE de mediados del 24. Es jovencito. O sea, llevas poco tiempo en CLECE. Llevo poco. ¿Ya has aprendido algo? ¿Ya venías aprendido? Venía, pero vamos, he desarrollado bastante. Estás perfeccionando. Bueno, tú eres, te encargas de la comunicación directa con ayuntamientos y Comunidad de Madrid, que son los clientes públicos que gestionan el servicio. Eso es. ¿Son muy pesados? No, son bastante llevaderos. Son llevaderos, vale. También coordinas con los supervisores, coordinas para garantizar pues, el servicio que estáis prestando, realizas informes para la compañía, también para los clientes, y te ocupas de gestionar las quejas e incidencias de los usuarios. Eso es. Que claro, que me imagino que con tantos miles, creo que 14.000 o 15.000 personas, unas mayores, otras con algún grado de dependencia, pues claro, te encontrarás de todo. Hay de todo. Unos que aplaudirán y otros que dirán, oiga, lo vemos a lo largo del programa. Y me toca la chica que tengo aquí al lado. Te formaste como técnica en emergencia sanitaria y eres oficial de teleasistencia de CLECE en Madrid. Eso es. Formas de un equipo que interviene en el domicilio de las personas usuarias, o sea que tú también vas, ellos no van a casa, pero tú también vas a las casas. Nosotros los más cercanos con el usuario. O sea, los que trabajan directamente con el usuario. O sea, los jefes muy bien que os mandan cosas, pero la que te lo curras eres tú y todos los compañeros. Perfecto. También eres conductora. O sea, si hay que salir con la unidad móvil... Salimos. ¿Pones la sirena? ¿Tú tienes sirena? No, estos coches no tienen. Estos coches no tienen sirena. Pero a veces faltaría. Deberían tener. Deberían tener, ¿no? Con las Sí, emergencias. sí. Pues claro, me imagino que tiene que haber emergencias de todo tipo. Nos encontramos de todo. Yo tengo una tía con 94 años que cuando no sabe qué hacer parece que su solución es llamar al teleasistencia para que vayan a cuidarla. Para eso está el botón. Para eso está el botón. Ah, qué bueno, qué bueno. También te ocupas, entre otras cosas, del vehículo, ¿no? O sea, si tú tienes un vehículo tienes que tratar de cuidarlo porque luego puede venir otra compañera o otro compañero. Digo, para que la gente sepa lo que es el servicio. Son 3 turnos, mañana, tarde y noche, son 24 horas el servicio y esos vehículos tienen que estar tanto repostados, gasolina, gasoil, los botiquines siempre tienen que estar perfectamente, algún equipo, documentación, limpios, siempre al uso. He visto una cosa que me llamó una vez porque me toca también la familia casi cuidar porque somos los que vivimos en Madrid, y he visto registro y salida de llaves de las personas usuarias. Súper importante. Cuéntanos, antes de seguir con el programa, porque hay cosas interesantes que la gente no sabe. ¿Qué es eso de las llaves? Yo lo sé por mi tía, pero un poco para los oyentes. Hay usuarios que nos facilitan las llaves por cercanía, por lo que sea, y tenemos esas llaves en custodia, bajo llave. Entonces, cada vez que hay un aviso sanitario o social, cogemos las llaves y vamos a la casa. Llamamos, abrimos siempre que haya una pulsación y ya entramos. De la asistencia y ya vemos la situación que nos podemos encontrar. Claro, parece una tontería lo de las llaves, pero claro, si esa persona mayor tiene una caída, tiene algo, os llama, pues claro, si no tenéis las llaves tenéis que llamar a la policía o a los bomberos para que estuvieran allí, que a veces ocurrirá esto, ¿no? También suele Muchísimas ocurrir. veces hay unos procedimientos siempre a seguir, depende si es una alarma sin respuesta o es una alarma, efectivamente, que ya sabemos que hay una caída. He visto también, esto me llamó la atención, he visto dentro de lo que es la comunidad y los servicios que tenéis que prestar, realizar la atención y el apoyo personal en las necesidades básicas de carácter doméstico, aseo personal, compra de alimentos, medicamentos. ¿Cómo es esto? Pues la situación, si ha ido una caída, pues ahí estamos. Aparte de levantar al usuario, pues de valorarlo un poco, pues si hay que cambiar, si lleva uso de pañal, pues hay que cambiarlo, ayudar un poco. Esa cercanía con ese usuario, que en muchas situaciones están solos. Claro, es que al final no solamente son emergencias sanitarias, también sociales. Entonces, pues lo que dice Noelia, si hay un usuario que está solo y necesita que le vayamos a comprar la medicación que le han prescrito en el centro de salud y él no puede salir porque tiene una dependencia física, pues nosotros vamos al domicilio. Pero eso como si se ha fundido una bombilla y es una persona mayor que no puede subirse a una escalera. Entonces, Claro, como humanos lo que hacéis es un servicio de ayuda, claro, ¿no? A todo. Principalmente son casi todo emergencias sanitarias, pues caídas o que se encuentran mal, pero también hay emergencias sociales que tenemos que atender. O sea, que es un trabajo... Y
tenéis vuestra formación. No he leído todo tu currículum, pero me refiero que has estado hablando del servicio que tenías una experiencia. Sí, yo soy técnico en emergencias sanitarias, yo soy también personal de ambulancias, está en UBI, está en UADES, entonces al entrar tú a una casa ya al ver mínimamente al usuario la caída, más o menos ya estás valorando si está consciente, si no, el tipo de respiración, la anatomía de las piernas, si es una fractura de cadera, si son fracturas de tibia. Claro, porque me imagino que una persona, llegas tú allí con otro compañero y tenéis en ese momento de tomar una determinación, si llamas al servicio médico, si llamas al SAMUR, en ese momento es una responsabilidad vuestra, claro. Muchísimo. Llamaréis a la central ante dudas, pero normalmente es una... Qué bueno. Bueno, pues vamos a profundizar, vamos a seguir profundizando. Carolina. Vale. Se lo podía preguntar a cualquiera, pero te toca a ti, ya que hemos empezado por ti. Porque creo que lo he explicado muy bien para que los oyentes y la gente sepa la importancia de este servicio, ¿no? Que tenemos la suerte de tenerlo en España y la Comunidad de Madrid principalmente, creo que son todas las comunidades en general. Hablaréis con otros compañeros de otras delegaciones, pero al menos en Madrid. ¿Cuál sería la importancia que tú consideras que tiene la teleasistencia para una persona usuaria? Vale, yo creo que lo principal es que permanezca en su domicilio el mayor tiempo posible, porque al final pues es su domicilio, es su zona de confort, su espacio, la vecindad, el barrio. Entonces les prestamos un apoyo y una atención inmediata que mejora su calidad de vida y su seguridad. Entonces así intentamos retrasar un poco lo que es la institucionalización de esa persona. También es verdad que si tienen familiares les aporta seguridad porque saben que ante cualquier emergencia, una situación que no tiene por qué ser una situación, una caída, simplemente que se encuentra mal, que está con fiebre, pues les damos una respuesta inmediata ante estas situaciones. Entonces, bueno, pues es importante en ese sentido. Yo, como he visto que es responsable, te digo, para nuestros oyentes de Castilla-La Mancha, esto suele pasar en todas las comunidades, suele ser un servicio similar, habrá distintos tipos habrá de baremos. Habrá diferentes protocolos o variaciones, pero al final el servicio, lo fundamental es esto. O sea, la atención es una atención telefónica, pero no es un call center. O sea, nosotros prestamos una atención que es cercana, es de calidad y de calidez. Entonces, las teleoperadoras, cuando atienden al usuario, le atienden de una forma mucho más cercana. Incluso me figuro que las teleoperadoras tienen que tener ya como una especie de formación que les daréis casi psicológica, ¿no? Para saber, porque mucha gente, digo yo, como mi tía, espero que no escuche el programa, yo estoy seguro que muchas veces llama de forma innecesaria, ¿no? Como no le cuesta nada, pues... Muchas veces son personas que viven solas y, bueno, con el tema de la soledad no deseada, pues es verdad que pulsan y simplemente nos pulsan porque están solos y necesitan hablar. Entonces, bueno, pues les damos un poco de conversación, de apoyo en ese momento. Y bueno, si pulsan todos los días 30 veces, pues 30 veces hablamos con ellos, para eso está el servicio. Vamos a ver ahí una fotografía, yo lo voy a explicar, la fotografía, la primera, lo explico para los oyentes, lo voy a explicar, hay 4 compañeras, podían ser 5, podían ser 6, de CLECE, porque está claro que detrás está el logotipo de CLECE. ¿Ellas qué trabajo tienen? En este caso son teleoperadoras, entonces bueno, cuando el usuario pulsa desde el terminal o desde la medallita, como la conocen ellos, pues la llamada entra, la atienden las teleoperadoras y son un poco la puerta de acceso al servicio. Entonces, bueno, en función de lo que el usuario les diga, pues ellas ya o resuelven telefónicamente, porque a lo mejor es simplemente hablar, o si es una emergencia sanitaria, pues pasan aviso a los oficiales, que son los que van al domicilio a valorar. Si los oficiales, una vez que llegan, pues encuentran una situación que requiere de servicios sanitarios, pues el 112, el 061, pues llaman al centro de atención y nosotros movilizamos a estas personas. Vamos a ver. Me ha sorprendido que son 24 horas. Sí. Lo acabamos de comentar con tu compañera. O sea, 24 horas hay permanentemente gente como estas compañeras. Sí, en 3 turnos, mañana, tarde, noche, y 24 horas al día, 365 días al año. Por aprender, me refiero, y vamos a aprender cosas. Sí. ¿Qué sueles llamar más la gente durante el día, por la noche? No te digo que ahora pienses en cifras, que sería ilógico, pero por referencia. A ver, la verdad es que menos por la noche, pero bueno, también... Porque duermen, ¿no? Porque duermen. Sí, pero es verdad que cuando las alarmas que hay por la noche son alarmas sanitarias, sobre todo caídas o cosas un poco más graves. Por el día, bueno, pues pueden ser desde que
muchas veces el gato o el nieto ha pulsado el botón porque mira, el botón rojo, pum, le pulsan y es por error, ¿no? Pero es verdad que en la noche son emergencias siempre y a lo largo del día es verdad que por la mañana a primera hora y por la tarde a última, cuando se levantan y cuando se van a acostar, que hay más caídas. He visto, vamos con la fotografía número 4, yo es que hablo con el técnico, así nos aclaramos. Para los oyentes voy a explicar, es una señora mayor que tiene como un pulsador. Sí. Eso aclaro, o sea, para los de la radio, una señora mayor con un pulsador que parece Sí, una medallita. sí. ¿Qué es eso? Pues lo que es el equipo domiciliario está formado por un terminal, que es un dispositivo que, bueno, ahora son todos digitales, porque ya lo analógico lo estamos descartando, entonces, nada, puedes ponerlo en cualquier sitio del domicilio y luego va unido lo que se llama la UCR, que es la unidad de control remoto, pero que ellos conocen como medallita o la pulsera, porque también puede ir puesta en la mano. Entonces, ellos pulsan ese botón y la llamada entra en el centro de atención. Me imagino que a veces sin querer, porque a veces Sí, lo claro, llevas sí, encima. sí. Entonces, vuestros técnicos, en este caso, aquí la compañera Noelia u otro, se da cuenta en el momento, ¿no? Cuando habla con ella, te dicen, oye, que ha sido sin Sí, querer. sí, claro. Y ahí no pasa nada, ¿no? No, Si sin nada. querer, le haréis alguna pregunta. Sí, se ve cómo está, qué tal ha pasado la noche, se revisa un poco la ficha, porque si ese usuario el día anterior se ha caído, se encontraba mal, pues lógicamente se le pregunta por cómo estaba y ya está, sin más. Voy a preguntar a Sergio, porque así, pero ya que ella, como parece que es más jefa, le pregunto más. Tenemos otra fotografía 3 que voy a indicar también a los oyentes de la radio. Eso me llamó la atención, que es como un aparatito que hay en una mesa, hay una señora en el fondo, un aparatito que será pues para hablar sin tener que tocar nada. Cuéntanos, Sergio, ¿qué es eso? Eso es un terminal. El terminal normalmente puede ser analógico o digital, como ha comentado Carolina. Normalmente ahora se está poniendo más digital que analógico por una cuestión de pues, la modernización, ¿no? Al final las líneas de teléfono fijas están dejando de estar activas y las digitales son las que mandan. A través de una tarjeta SIM se conectaría el terminal con la central de atención. Y lo que hemos visto ahí, pues eso, es el terminal que se puede colocar en cualquier punto del domicilio, se escucharía en todo el radio del domicilio, desde el que bien o pulsando desde el mismo dispositivo, pulsando desde la medalla, desde la UCR, que es la unidad de control remoto, se lanzaría la alarma a la central. Nuestra central recibe la alarma, la operadora en este caso es quien atiende esa llamada y se pone en contacto con la persona usuaria y le pregunta pues, qué es la casuística que está ocurriendo en ese momento en el domicilio y en función de la casuística pues derivamos o bien al oficial de unidad móvil o bien al servicio de emergencias o bien resolvemos la incidencia de manera telefónica como proceda. Fíjate, estaba pensando, no sé si es la pregunta para Noelia o para ti, una persona con una gran discapacidad, hablamos de una persona mayor que tiene problemas de movilidad y que no tiene la posibilidad, como la anterior medallita, ¿esto sería para ellos lo que estamos viendo en pantalla de ese terminal remoto que has comentado? El terminal remoto va conectado con la unidad de control remoto, con lo cual ellos llevarían la unidad puesta encima y si no tienen capacidad de pulsar o dificultad, tienen una cosa que se llama Easy Press, que es una cosa que, digamos, facilita la pulsación. Para que ellos no tengan, a lo mejor si tienen algún tipo de incapacidad en las manos para pulsar, ello facilitaría la pulsación. Oye, a mí una de las cosas que me ha sorprendido, que he escuchado en alguna ocasión, es que se puede caer alguien. He leído incluso en algunas notas por algún sitio que incluso la nevera si no se abre. Cuéntanos esas cosas de la tecnología para que la gente alucine. Bueno, ¿cómo es? ¿Hasta qué punto hemos llegado? Pues tú eres joven. Hemos llegado lejos. Habrás visto ya cómo es la tecnología. Cuéntanos. Ha evolucionado bastante. Ahora mismo hay detectores de caídas, como bien has dicho, que detecta inmediatamente la caída en el momento en el que se produce, al igual que hay detectores de movilidad-pasividad que detectan el movimiento en el entorno del usuario, con lo cual si no se levanta ese día o por lo que sea se ha levantado más tarde, lanzaría una alarma al centro de atención y esa alarma pues habría que revisarla por qué motivo ese usuario no se ha levantado en todo el día. Igual hay detectores de apertura de puerta que sirve para detectar si se ha abierto o no se ha abierto la puerta en todo el día y normalmente se ponen en puertas que sabes que se van a abrir sí o sí, como por ejemplo son la de la nevera. También hay detectores de humo que se ponen cerca de donde cocinas para detectar si ha habido una incidencia relacionada con fuego. También hay detectores de gas que igual para gente que cocina con gas todavía detecta si hay una fuga. Detectores de subida del nivel de agua, por ejemplo, a ras de suelo por si se inunda la habitación.
y a grandes rasgos esos son los O sea, que hay un diferentes incendio en elementos. casa y normalmente, si todo funciona, podríais desde vuestra central podríais averiguar que ha habido... ¿Y eso qué sería? ¿Ese aparato? Bueno, no, lo que me has comentado tú, que son distintos detectores. Es un detector de humo como el que normalmente tienen en los locales o comerciales o así. La única diferencia es que este va conectado a nuestra central a través del terminal fijo. Entonces lanzaría una alarma hacia el terminal y desde el terminal se lanzaría a nuestra central y en la central llamaríamos al domicilio, nos pondríamos en contacto con el usuario mediante el terminal para ver qué está ocurriendo. Si simplemente se le ha quemado un poco la comida, que abra la ventana, que el detector deje de sonar y si hay una incidencia mayor, pues operativizar esa incidencia. Qué cosas, qué tecnología. Cuéntanos, que hemos empezado contigo, Noelia, y hemos empezado a hablar un poco de tu trabajo. Con todo lo que ha contado ellos, ya lo hemos explicado antes un poquito, pero para hacernos una idea, cuéntanos cuál es el trabajo ellos son tan arriba, pero tú eres la que te lo curras. Cuéntanos, desde que te recibe el compañero que te dice, oye, tienes que ir a un domicilio, ¿qué os preparáis? Tenéis también, lo has dicho antes, ¿no? Incluso tenéis ya la furgoneta o el coche, lo tenéis preparado. Cuéntanos los pasos. Pues nada, nos pasa aviso operadoras, nos avisa ya en un parte de intervención si está caído, si es una alarma sin respuesta, nos avisa un poquito ella lo que escucha a través de ese terminal. Entonces, si nos dice que tiene llaves, lo vamos al armario, cogemos la posición de la llave y vamos hasta la casa del usuario. Una vez allí, pues entramos con las llaves a ver qué nos encontramos. Desafortunadamente hay a veces que la gran mayoría están caídos, están solos, no han escuchado, ellos solamente saben apretar el botón. Entonces ahí es cuando intervenimos nosotros a nivel sanitario. Si tienen brechas, si tienen alguna posible fractura, cómo ha pasado, si se ha mareado. Y ya procedemos nosotros a pulsar también a las operadoras para indicarle todo lo que ha pasado. Ahí valoramos si hay que pasar aviso al 061 o simplemente ha sido una caída sin consecuencia y le dejamos en casa. He leído en algún sitio, yo no sé si en vuestra página web, que incluso tenéis sillas preparadas para gente mayor que se produce una caída, incluso para ayudarles a levantarse. Hay una silla que se desmonta, en la Riser, y no cabe en todos los sitios. Es verdad que en un baño, que hay muchísimas caídas en los baños, ahí no procedemos. Pero si la habitación y el habitáculo es grande, la movemos, la montamos y levantamos al usuario con ella. Y eso es habitualmente suele ocurrir. Cuéntanos un poquito tu experiencia, podía preguntaros a vosotros, pero oye, ella ya que está ahí en el día a día, ¿qué situaciones te sueles encontrar? Muchas caídas. Muchas caídas. Hablamos de gente mayoritariamente mayor, por el servicio de teleasistencia en Madrid, si no recuerdo mal, a partir de 65 años, depende de tu nivel económico que tengas de la pensión, incluso es gratuito. Sí. Pero hablamos siempre de gente mayor. Luego, ¿es habitual lo de las caídas? ¿Eso que...? Sí. El 90% de sí. las emergencias son sí, caídas. te iba a decir yo el 95, pero sí el 90, sí, como dice Carolina. O sea que cuando sales, vamos, como la policía cuando dicen un banco saben que hay un ladrón dentro, pues vosotras casi lo mismo. Cuando os llaman, os vais a encontrar casi siempre con una situación complicada. Sí, subimos con mochila para ver lo que te encuentras y son caídas. O sea, el 95% son caídas. Eso decíamos, comentábamos antes, Carolina, que había más llamadas durante el día. Sí. ¿Qué tipo, hay alguna diferencia entre el día, que eso lo tendréis analizado? ¿Las llamadas o las situaciones de crisis durante el día son diferentes a la noche? ¿O? Sí, a ver, normalmente por el día son caídas o a lo mejor más emergencias de situaciones porque el usuario se encuentra mal, tiene fiebre, o sea, no es una caída solamente. Pero es verdad que en la noche casi todo, ahí sí que es el 95% son caídas. O alarmas sin respuesta, que bueno, suele ser porque o el terminal han lanzado la alarma o porque realmente el usuario ha pulsado y no es capaz de verbalizar lo que le pasa. Entonces, bueno, nosotros actuamos igual. O sea, si hay una alarma y no contesta el usuario, movilizamos a los oficiales, en su caso a la policía. Siempre se quedan las alarmas atendidas, pero es verdad que por la noche suelen ser más caídas y por la mañana caídas y sanitarias. Claro, me imagino, Carolina, si una persona se cae, es una situación de emergencia, tenéis que llamar al 0... donde corresponda, de la zona, claro, van a un hospital. Luego, derivan, sí, no siempre. No siempre. Si los oficiales van a la caída y valoran, pues a lo mejor ha sido simplemente un culetazo, entonces no hay consecuencias,
pues le dejan sentado, está bien, se aseguran de que está bien y ya está. Pero si es una caída que ellos pueden ver que pueda tener una fractura, una posible fractura, ni se le mueve ni nada, se le tapa, se le acomoda un poco para que no esté en el suelo y se avisa al 112 o al 061 dependiendo. Entonces ya cuando llegan los sanitarios ellos valoran si hay una fractura y se le traslada a un hospital. Y ahora viene la otra parte, que quiero suponer que será así. Si vive solo y tiene familia, vosotros tenéis en vuestra central, tenéis datos de la familia. Te decía como mi tía, que no llaman a nosotros, ya no cogen teléfono. Sí. A ver, aquí no hay ninguna coordinadora, pero las coordinadoras son las que hacen las altas en los domicilios. Entonces recogen todo tipo de datos, desde datos de medicación, patologías que pueda tener, porque es importante a la hora de avisar a los oficiales y de pasar aviso al 061, porque no es lo mismo una persona mayor que tiene anticoagulantes a que no las tiene. Entonces, cuanto más precisa sea la información que pasamos, pues mejor es la atención. Luego, datos de contacto de su centro de salud de referencia, de personas que viven cerca, de hijos, si tienen llaves del domicilio, porque las llaves es muy importante que nos las dejen, pero no es obligatorio. Entonces, muchas personas mayores tienen un poco de recelo a la hora de dejarnos las llaves, pero siempre le pedimos, si no nos la deja, que nos dé el contacto de alguien que tenga llaves, porque sin llaves nosotros, si hay una emergencia, no podemos entrar, y si no podemos entrar nosotros ni facilitar la entrada al personal sanitario, pues tendríamos que llamar a bomberos y es un poco más. Y me imagino que una vez en el hospital ¿localicéis a la familia o eso es cosa del hospital? Se informa a la familia, pero una vez que ya se le traslada, ya es la familia la que se encarga. Me refería a eso, que vosotros incluso, aunque sea a las 3 de la mañana, pues a la madre, al hermano, al familiar, le avisáis que ha habido una incidencia y que está en tal hospital, el que sea. Siempre que el usuario esté de acuerdo en eso, se informa a la familia. ¿Ah, sí? Sí. Sí, el usuario se A ver, cuéntanos eso. Ya sé que eso no es una cosa, pero bueno, por aprender. Es importante, al final, si el usuario no está de acuerdo con que avisemos a los familiares o molestemos a algún familiar, no se le avisa, porque al final respetamos en todo momento la capacidad de obrar y de decidir del usuario, de la persona que está siendo atendida. Una situación complicada, la que en ese momento tiene Noelia o tú, Sergio, porque claro, si sabes que habría que avisar, pero el usuario te dice, no avises a mi madre o a mi hija de que me he caído. Depende, si el usuario se niega, la decisión del usuario prevalece. Claro. Oye, qué cosas son ver, los derechos que son fundamentales y hay que aplaudir, ¿no? Pero me refiero que te encontrarás en una situación que es complicada, ¿no? Es decir, bueno, pues no quiere que avisemos, pero sin embargo nos tocaría llamar. A ver, es verdad que muchas veces las personas mayores es, no, por no molestar, ¿no? Entonces siempre le dice, a ver, si su hijo no le va a molestar, entonces les intentas convencer, pero porque no es porque ellos no quieran, que hay un porcentaje pequeño de usuarios pues que no se llevan bien con los hijos y no quieren que tengan esa información, pero normalmente es por no molestar. Entonces siempre intentamos convencerles de que lo mejor para ellos es avisar a su familia. Y luego, claro, esa persona la tenéis de baja hasta que vuelve a casa. Cuéntanos esos pasos, cualquiera de los tres. Me da igual Sergio, Carolina, Noelia. Me explico, esa persona la lleváis al hospital. La lleva el 061, quien corresponda. Claro, sigue siendo un usuario vuestro. ¿Qué es lo que pasa ahí? Porque estará un mes, estará 4 días. ¿Hacéis algún seguimiento desde vosotros, desde vuestra central? Sí, nosotros tenemos un seguimiento de la emergencia y un seguimiento tras emergencia. Un seguimiento de la emergencia que se produciría en el momento en el que está la emergencia todavía activa, o sea, está el 061 en el domicilio y tenemos que reasegurar esa emergencia llamando para ver si se le trasladan o no le trasladan. Y una vez que está ingresado en el hospital, lo que se hace es una agenda tras emergencia. En ese momento se pone el usuario en suspensión temporal, que es un estado, digamos, que no está activo, no está en baja definitiva porque el usuario sigue siendo usuario nuestro, se le pone en suspensión y se activa una agenda. En el momento en el que el usuario se va a dar de alta, le llamamos y le decimos, ¿está usted de alta? ¿Está de vuelta en el domicilio? Cuando esté, púlsenos y en cualquier caso reaseguramos que el usuario está de vuelta. Jolín, la verdad es que menudo pedazo de trabajo. Cuando yo decía al principio que la gente no sabe lo que tenemos en España, lo reconoce, no sé, por cualquiera de tú que estás en medio. No vamos a hablar de cuánto se quejan, no te vas a comprometer, pero la gente agradece este servicio. Yo sé que hablamos 58.000, vosotros es casi 20.000. Es verdad que de todo lo que es los servicios un poco sociales a nivel de ayuda a domicilio, teleasistencia, centro de día de residencia, es el más agradecido. Y hay pocas quejas. Y normalmente, a ver, no es porque nosotros lo gestionemos, pero es verdad que si hay quejas es porque a lo mejor no tienen muy claro la diferencia
entre lo que es la teleasistencia y el servicio sanitario. Nosotros pasamos aviso al centro de salud, por ejemplo, y es el centro de salud el que decide movilizar la ambulancia. Entonces ellos a veces confunden, es que no me habéis mandado una ambulancia o la ambulancia ha tardado mucho ya, pero eso no es... Entonces las quejas pueden venir por ahí, pero en cuanto le explicas en qué consiste el servicio queda aclarado. O sea, pero era eso, que los usuarios están contentos de que en Madrid, en España en general, tener este servicio. Sí, porque además no solamente es un servicio reactivo ante emergencia, nosotros hacemos llamadas las teleoperadoras hacen llamadas de seguimiento pues una vez a la semana, cada 15 días para ver cómo están, les llamamos para felicitarles por su cumpleaños, las navidades, hacemos campañas de prevención, pues si nos hemos enterado que en una zona hay timos, que hay muchos y que las personas mayores son un blanco fácil, pues les llamamos para recordarles que que no den datos a nadie, que no abran la puerta a nadie. O sea, lo que decíamos antes de ayuda casi psicológica, sí. De que eso lo he escuchado con mi tía también. Perdona si recurro, soy mayor, vosotros tenéis la madre joven, tenéis todas las tías jóvenes, que una vez le dijeron que no abriera la puerta a nadie, que se haga pasar, incluso si dice soy de Clece, antes le avisarán, claro, desde la central de Clece le avisarán de... Y que cualquier duda que tengan antes de abrir, si les dicen, pues venimos de Clece a arreglarle el terminal, pues si tiene duda que nos pulse, porque en la central sabemos si va a ir un compañero, a qué hora más o menos, entonces les podemos decir, pues sí, ábrale, que es nuestro compañero, o no le abra, que no tenemos ninguna cita con usted y es mejor que no abra. Vamos a poner una cuña de publicidad de nuestra radio, así también Castilla-La Mancha saben que está Radio Diversidad y seguimos. Sintoniza nuestra radio y lleva tu marca a todos los rincones. Dale voz a tu marca y conecta con tu audiencia. Llega a nuevos horizontes con la publicidad en radiodiversidad.com. Bueno, y tras nuestra propia publicidad, para que nos escuchen en radiodiversidad.com, si no nos escuchan más que por YouTube, aprovecho. Y hay una cosa que me llamó la atención, que hemos comentado antes con el tema de las llaves. Claro, las llaves es algo delicado. Lo ha comentado anteriormente Noelia, que hay algunos que tienen un poquito de... Así, cuéntanos, Sergio, ¿cómo es esa situación? Porque tiene que ser cuando llegáis a una persona mayor. Lo normal sería que os dejara las llaves, pero hay algunas que tienen miedo. Cuando sabéis que lo ideal es, ante una emergencia, habría que avisar a la policía, habría que avisar a los bomberos, a lo mejor esa hora y media es fundamental para esa persona, ¿no? Cuéntanos, sí. Sergio, ¿cómo suelen ser los usuarios? Bueno, hay de todo. Hay usuarios que te dejan la llave, usuarios más reacios y usuarios que se niegan en rotundo. La recomendación es que las dejen por lo que acabas de comentar, ¿no? Porque facilita mucho el acceso tanto al servicio sanitario como a nuestros propios oficiales. Para la dinámica del servicio es mucho más sencillo y para el propio usuario mucho más seguro. En cuanto a lo que has comentado de la cadena de custodia de llaves, nosotros tenemos una cadena de custodia que hace que sea imposible rastrear una llave. Es decir, nosotros sí, porque tenemos en el expediente un número que va asociado a una llave, pero ese número no se corresponde con nada, o sea, ese número no es rastreable. Si alguien entra en el armario de llaves, lo único que vería es un armario cifrado con mogollón de llaves y en él pues no puede identificar ni un nombre, ni una calle, ni una dirección, ni nada, no hay nada que pueda identificar. Con lo cual ese armario está blindado, es un armario cerrado, sellado con un código que tampoco es fácil de abrir, está protegido por una cámara. Y la cadena de custodia es la parte en la que el oficial va a mirar en nuestra aplicación, en nuestro programa de gestión, donde se sitúa esa llave se coge un código, se va al armario, se pone el código, se mete la llave, se coge, se lleva al domicilio y hay una cadena de custodia perfectamente protegida en todo ese entorno. O sea, que los usuarios que tienen miedo tendrán miedo porque son mayores o por lo que sea, pero desde el servicio, desde Clece, se les garantiza que esa llave es exclusivamente para temas de urgencia y para temas concretamente de ellos. Eso es. Y que es como una casa. Si tienes confianza, le dejas al portero la llave, que si hay un incendio, si hay agua, pues mira, te lo soluciona él. Claro, si eres desconfiado, pues no puedes hacer nada, ¿no? Pero esa sería la clave, que hay mucha seguridad. Las llaves nosotros no las podemos utilizar si no hay una alarma del usuario. Porque todo eso queda registrado, claro, me imagino. Claro, sí, todo. La aplicación de gestión del servicio, quedan registradas todas las llamadas grabadas. Se advierte al usuario antes de que la llamada va a ser grabada, también por su seguridad y por la nuestra, y todo queda registrado en la aplicación. O
sea que dentro de esa información que tenéis, en este caso CLECE, hasta si un trabajador, claro, con cientos de trabajadores, 90.000, ya sé que cada uno tiene su área, ¿no? Vosotros mismos tenéis vuestros propios códigos para que nadie pueda acceder, y si accede allí, pues se sabe como entidad gestora, digo, como empresa gestora, lo ideal sería que confiaran en vosotros, digo, vosotros, cualquier otra de las entidades que hay en España o en el propio Madrid, porque tanto vosotros como cualquier otra empresa, esto está totalmente controlado. Tiene un protocolo súper concreto, además que se lleva a rajatabla y que no hay... Te voy a preguntar a ti, oye, te toca a ti, ya que eres la que vas por las casas, Cuéntame. que te toca. Fíjate, estaba pensando, lo que te he dicho, yo tengo un familiar que utiliza este servicio, estaba pensando en la soledad no deseada. Estaba pensando que a veces llama porque se cree que se encuentra mal, que nosotros decimos, pero hombre, no llames. La teoría es como no me cuesta nada, como no me cuesta nada llamar. Suele ser habitual incluso poder llegar a detectar, tú cuando estás atendiendo una llamada, puedes llegar a detectar si esa persona sufre. Me imagino que incluso habrá, eso se escribe todo, ¿no? Para que vuestro gestor, el ayuntamiento, sepa qué persona está en mejores condiciones o en peores condiciones. Pero podéis llegar a detectar una soledad no deseada, incluso que una persona esté pasando por una depresión a través de un teléfono. A través del teléfono, las operadoras nos avisarían a nosotros y es cuando vamos a casa. Entonces ya te encuentras tú en la casa, el usuario, ves cómo está él emocionalmente, cómo te encuentras la casa, que son muchas situaciones que o la tienen recogida o no la tienen recogida. Entonces todo eso se hace informe a coordinación y ya se pone en contacto coordinación con el usuario. O sea que te habrá pasado a lo mejor de llegar a una casa y dices, madre mía, no sé si tiene Diógenes, el síndrome ese, habrá casos, no vamos a profundizar aquí, pero eso vosotros... Damos parte a coordinación porque al final es una persona humana, no puede vivir en esa situación. Luego ya depende de coordinación, se avisa a la familia, se avisa a los servicios sociales, pero vosotros sois los que en ese momento... Somos los ojos. Qué bueno. Somos los ojos y vemos todo, si comen, si están desnutridos, la situación de esa casa. Yo me figuro que la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid tiene ese acceso a esa información que vosotros deis, pero me estoy dando cuenta que el servicio de teleasistencia ayuda mucho para detectar muchas situaciones, como digo, de depresión, de soledad no deseada. Carolina. Previene muchas situaciones de riesgo, por lo que dice Noelia. Ellos van al domicilio a lo mejor a atender una caída, pero pues ven que no está en condiciones de salubridad, que a lo mejor la nevera la tiene vacía. Entonces eso lo remiten a coordinación, se hace un informe de la situación del usuario, incluso se pueden programar visitas de las coordinadoras, que son perfil de trabajadora social, psicólogas, que van al domicilio y que ese informe se remite luego a la administración, comunidad, ayuntamiento, para que se pongan en contacto a su vez con servicios sociales y se empiecen a mover. A lo mejor necesitan más ayuda más horas de ayuda de servicio de o bueno, pues otro tipo de intervenciones que desde la teleasistencia no se prestan, pero sí abrimos un poco el dar la voz de alerta de que esa persona tiene una situación de riesgo. Fíjate, no vamos a hablar de otras áreas de CLECE porque eso sería otro día y no acabaríamos nunca, ¿no? Pero me está apuntando residencias, ayuda a domicilio. ¿Vosotros creéis que sois el grupito más elitista? En el sentido de que hay sobre la ayuda a domicilio, mira que es una labor fundamental, una labor sin ellos, pues si hablamos de teleasistencia, imagínate la ayuda a domicilio. Pero todavía no han conseguido que los trabajadores y las trabajadoras de ayuda a domicilio se les reconozca desde fuera, ¿no? Tenemos esa imagen, o el caso de la residencia, no vamos a hablar de la pandemia, que sois jóvenes, a lo mejor entonces ya habéis trabajado en aquella época, ¿no? Que tanto se criticaba la residencia, decían vuestros compañeros, una labor fundamental. ¿Creéis que el servicio de teleasistencia está reconocido por la sociedad o no? ¿O todavía...? Yo creo que sí, o sea, es lo que decimos, porque quizá por el tipo de atención que es directa, pero no tan del día a día como la ayuda a domicilio o una residencia centro de día, pues es verdad que lo agradecen mucho, con independencia de que el servicio de ayuda a domicilio es fundamental y es un complemento de la teleasistencia en muchísimas ocasiones, y luego ya residencia y centro de día, bueno, pues tienen otras funciones, pero la ayuda a domicilio y la teleasistencia van muchas veces de la mano. Incluso, claro, si lo que has dicho antes, no sé quién de vosotras, que si notabais que esa persona no tiene suficiente ayuda, a vuestros compañeros, al trabajador social, a quien corresponda, le anunciáis de que sería bueno que alguien fuera a casa, no solamente tú, sino otro tipo de otra área diferente. Sí, que valoraran un poco las necesidades, pues a lo mejor tiene ayuda a domicilio 2 días a la semana, pero le hace falta todos los días o más horas, entonces
pues se pasa el informe y ya se valora un poco por las trabajadoras sociales. Oye, pues qué fenomenal, Sí. qué trabajo más interesante. He visto que sois psicólogos, luego algo tiene que ver, que tú te has educado también en emergencias, luego indiscutiblemente es por algo. Y te pregunto a ti, que esta es la del medio, ya para finalizar este programa. Vuestra experiencia, yo creo que el que nos ha escuchado sabe la respuesta. La importancia del servicio de teleasistencia. Yo creo que es como el primer paso para que la persona se quede en su domicilio, que al final es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Envejecer en su casa, en su entorno, en el sitio en el que se encuentra cómodo, porque aunque tú vayas a una residencia y te dejen personalizarla, que es a lo que tendemos, pues tu casa es tu casa. Entonces es un primer paso para que te quedes en el domicilio, porque sabes que ante cualquier día del año, cualquier hora del día, vas a estar atendido. Y te pregunto a ti, porque es lo que he comentado yo también al principio, qué suerte que en España tengamos estos servicios, ¿no? Tú que eres el que está... Bueno, tú también, Sergio, tú también. Pero le pregunto a ella, qué suerte que en España, en la Comunidad de Madrid, que estáis por toda España, pero en este caso estamos hablando de Madrid, qué suerte tenemos en Madrid de que haya servicios como este, ¿no? Es muy importante. O sea, muy importante y que la gente esté preparada por lo que te puedes encontrar en casa. 061 cada vez llama más al oficial para valorar. Antes de mandar un recurso, va el oficial a valorar. Qué bueno. Pues Noelia, Carolina, Muchas gracias. Sergio, un placer. Muchas gracias. Un placer. Vosotros no habéis aprendido, pero yo sí. Y ya no le voy a gritar a mi tía cuando llame. No. Porque a veces... No, al contrario, tienes que insistir en que llame todas las veces No, pero no que se lo quiera. voy a decir. No le voy a insistir que llame más, pero que simplemente si ella cree que hay que llamar, vosotros como tu profesional que tratas directamente, no te molesta, ¿no? Cuando estás ahí Para en el nada. servicio que te Para llame eso alguien. estamos, es que para pues eso está el servicio. O sea, porque muchas veces lo hemos dicho algo del programa para finalizar. Habrá gente que a lo mejor no necesita, no se ha caído, no necesita ese síndrome de Diógenes, no necesita que vayáis vosotros allí, pero a lo mejor tiene esa soledad que me imagino que estaréis un ratito diciendo esta pobre mujer que es sola o este pobre hombre, pero te sientes orgulloso cuando terminas de haberle ayudado, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues nada, queridos oyentes, queridos amigos, un placer a estas tres trabajador de CLECE, que nos habéis explicado pues ese servicio que yo me siento orgulloso de ser español, Sí, de sí. verdad. Yo lo repito, yo que en este programa tratamos con gente de tantos países, te sientes orgulloso de decir, jolín, qué suerte tenemos de estar en España y tener servicios como el de teleasistencia. Pues nada, nos vemos el próximo mes con otro programa tan interesante como este, o más. Depende, lo valoraremos. Ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias por estar ustedes con nosotros con esta radio social, radiodiversidad.com de la Asociación La Barandilla. Nos vemos en otra ocasión. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias.